y no se sabe exactamente su pronunciación, por eso nosotros decimos Jehová. Por eso en algunas Biblias, como la Jerusalén, se dice Yahvé, y se le está poniendo algunas vocales tratando de recordar cómo podría haberse mencionado este santísimo nombre para los israelitas, para los judíos. Viene de un verbo que significa yo soy el que soy, yo fui el que fui, yo seré el que seré, y en otras palabras, el autoexistente. Aquí estamos hablando del gran yo soy, de Dios. Cuando hablamos de Jesucristo, es el mismo Dios, solamente que en la función de hijo, que Él se despojó de su deidad para venir y rescatarnos a nosotros. Y como vimos la semana pasada, el pan de vida lo que hace es darnos vida eterna. Dice el Señor Jesucristo, el que de mí come, va a vivir eternamente y yo le voy a resucitar en el día postrero. Así que hoy vamos a revisar algunos textos acerca de ese gran yo soy y vamos a ir al texto de la semana pasada, Juan 6:35. ¿Me siguen, por favor? Jesucristo, hablándole a la multitud, dice: yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Entonces aquí estamos viendo que Jesucristo se está introduciendo el concepto a una multitud, donde les dice: ustedes me buscan porque comieron del pan que yo les di al otro lado del mar de Galilea, y ustedes se llenaron. Y ahora vienen a mí buscando nuevamente ese pan. Yo les quiero decir que ese pan, si ustedes lo comen, les va a dar hambre otra vez. Pero si ustedes comen del pan de vida que soy yo, nunca van a tener hambre. Y si ustedes beben de mí, nunca van a tener sed. Ahora, la sed es algo que para nosotros es normal. No podemos vivir sin tomar líquidos. Es más, nosotros los humanos podemos vivir varios días sin comer, pero muy pocos días sin tomar líquidos. Algunos dicen que somos un 60% agua. Así es, ¿verdad? Aproximadamente. Y si nos quitaran todo el agua, imagínense de qué grosor quedaría el pastor. ¿Ah? Si ya así le cuesta engordar, ¿cómo quedaría con un 60% menos de peso? Pues eso precisamente es el agua, es algo vital. El agua es algo que Dios preparó para que este mundo pudiera vivir. Sin agua nosotros no podríamos subsistir como humanidad. Y por eso Jesucristo dice: yo soy también el agua de vida. Y yo soy el que da el agua para que ustedes nunca más tengan sed. Ahora, el pasaje principal que vamos a ver hoy se encuentra 2 capítulos antes. Es decir, Jesús ya había dado este mensaje, pero no a una multitud, se lo dio a una mujer. Vamos a ese pasaje de Juan capítulo 4 y versículo 10. Y después vamos a leer los versículos 13 y 14. Este pasaje dice: respondió Jesús y le dijo, se le está diciendo a esta mujer, ahorita vamos a hablar de ella: si conocieras, mujer, el don de Dios, el regalo de Dios, ¿y quién es el que te dice? Y Jesús seguramente hizo esto. ¿Y quién es el que te dice, dame de beber? Tú le pedirías y Él te daría agua viva. Respondió Jesús y le dijo, en el versículo 13 y 14 otra vez: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás,
sino que el agua que yo le daré será en él o en ella una fuente de agua que salte para vida eterna. Ahora, todos, o casi la mayoría, ya adivinó de qué pasaje estamos hablando. Y estamos hablando de un pasaje muy famoso acerca de la mujer samaritana. ¿Sí? Me recuerdo de que había un supermercado aquí en Guatemala que se llamaba La Samaritana. ¿Está bien? No sé si existe todavía. Creo que no. Pero este nombre pues está en muchos lugares, y cuando estamos hablando de Samaritana se refiere a un lugar que se llamaba Samaria. Y esto tiene un contexto histórico e incluso antes de nuestro Señor Jesucristo. Y lo que sucede es que cuando el pueblo de Israel, mucho tiempo antes, unos 600 años, aproximadamente 700 años antes de Jesucristo, había sido un pueblo muy rebelde con Dios. Y entonces Dios permitió que el pueblo se dividiera. 10 tribus al norte, 2 tribus al sur, Benjamín y Judá al sur. Y allí los del norte se quedaron sin capital, porque la capital de Israel era Jerusalén. ¿Está bien? Entonces, los reyes que comenzaron a funcionar en la parte norte, que se llamaba Israel, fundaron una ciudad que se llamaba Samaria. Y allí pusieron ellos su capital. ¿Estamos? Eso tiene que ver con algo histórico. Y entonces ahora el reino de Israel tenía Samaria por capital y el reino del sur, o sea Judá, tenía a Jerusalén por capital. Hubo muchos problemas. El reino del norte fue llevado cautivo por su rebeldía, por su pecado. Y cuando fueron llevados a Asiria, el rey de Asiria se puso a pensar y dijo, bueno, ¿y qué voy a hacer? Esa tierra se quedó sola y necesito poblarla porque si no se va a llenar de fieras. Así que comenzó a reunir a mucha gente que no era israelita y la mandó a este lugar llamado Samaria. Así que los habitantes de Samaria era una mezcla entre algo del pueblo de Israel, pero mucha gente que venía de otras naciones. ¿Estamos con esto? Y entonces, esto es muy importante por lo que les voy a decir. Cuando Jesús aparece en el año 0, hace 2000 años, en el año 30, hace casi 2000 años, Él encuentra un lugar llamado Samaria. Ya no es la misma Samaria, ya no es capital de un reino del norte, ahora es una ciudad que ha sido repoblada y por supuesto ha sido enseñada bajo las leyes de Dios, porque esto fue parte de lo que hicieron muchos años antes, 5 o 6 siglos antes. Ahora vemos a un Jesucristo que en la tierra de Israel hay varias regiones importantes: Judá, Galilea y está Samaria. ¿Vieron cómo? ¿Me vieron aquí, sí? Judá al sur, Galilea al noreste y está Samaria al centro. Jesucristo había estado con sus discípulos bautizando en el lado de Judea, a la ribera del Jordán. Y entonces ahora, por algunas situaciones personales y problemas que tenía los discípulos de Juan con sus propios discípulos y apóstoles, decide irse a Galilea. Es decir, Jesucristo tenía que trasladarse del sur al noreste. Y le era necesario pasar por, ¿dónde? ¿Por dónde? Por Samaria, gracias. Para ver si ustedes estamos en este contexto, ¿está bien? Le era necesario pasar por Samaria. Pero adivinen qué, judíos y samaritanos no se llevaban. Había una lucha por muchos años y siglos, porque los judíos decían, ustedes no son pueblo de Dios, nosotros sí. ¿Está bien? Y Jesús lo confirma. Y entonces los otros decían, no, nosotros sí tenemos por padre a Jacob. Y la tierra que nosotros habitamos
también es parte de Israel, así que nosotros pertenecemos a esta nación. Y había un conflicto tremendo. Ahora Jesús podía bordear la tierra e irse por otro lado. Pero dice la Escritura y el apóstol Juan, que es el que escribe, que le era necesario pasar por Samaria. Yo me puse a pensar, ¿por qué le era necesario? ¿Por qué Jesucristo tenía que pasar por un lugar en donde había problemas, donde había contiendas con los ciudadanos de ese lugar? ¿Qué era lo que impulsaba a Jesús pasar por ese lado? Y la palabra del Señor nos lo responde diciendo que Él tenía que pasar a hacer una obra y trabajo en Samaria. Y a pesar de que Jesucristo mismo lo dice en varias ocasiones, yo he venido a las ovejas perdidas de Israel, Jesucristo siempre mantuvo su corazón abierto a las necesidades de las demás naciones. Jesucristo es así, Jesucristo es Dios. Y por eso Dios ha puesto su vista en Guatemala, ha puesto su vista en nosotros, porque no solamente le interesa la nación que Él escogió para testimonio, que es Israel, Él le interesa el resto de la humanidad, y ahí estamos nosotros. Gracias, Señor. Gracias, Jesús, porque nosotros nos vemos reflejados en ese lugar, Samaria, porque Jesucristo dice que tuvo que pasar por ahí, pasando por una ciudad llamada Sicar. Me puse a meditar también. Sicar era la ciudad de la Samaritana. Era como una aldea, era como un pueblo, no era la ciudad principal, era parte de la región, y afortunadamente no se le llamó a la mujer samaritana sicaria, porque ahí de ahí tenía que, ¿verdad? Era de Sicar, entonces se le hubiera llamado sicaria, ¿está bien? Y a los varones sicarios. Bueno, ¿se dan cuenta? Entonces, se le llamó samaritana y Jesucristo lo menciona. Pero allí, entonces Jesús dice la palabra de Dios que pasó por ese lugar llamado Sicar, y allí, cerca de ese lugar, estaba el pozo de Jacob. Y en ese pozo, era un pozo hondo, había agua, pero solamente podía sacar el agua a aquellas personas que tenían los instrumentos para poder sacarla. Y dice que Jesús, cansado del camino, porque Jesús se humanó con nosotros para ser semejante a nosotros, vivir lo que nosotros vivimos, ser tentados como nosotros somos tentados, y Jesús padecía de las mismas circunstancias que nosotros, calor, sueño, frío, hambre. En ese momento dice la Escritura que él estaba cansado y sediento, y se sentó junto al pozo, y ahí es donde comienza nuestra historia, porque hoy quiero hablarles de 3 resultados que producen el tomar el agua viva. ¿Está bien? Ahí comienza nuestra historia, porque Jesucristo no evadió pasar por Sicar ni por Samaria, porque Él sabía que tenía un propósito divino. Y cuando Él pasa por Sicar y se sienta junto al pozo, aparece una mujer. Y una mujer muy especial, porque dice la palabra del Señor que esta mujer estaba yendo al pozo como a la hora sexta. Los versículos 6 y 7 de la palabra del Señor, de Juan capítulo 4, versículos 6 y 7, si los tenemos ahí, dice la palabra del Señor de que Jesús, cansado del camino, se sentó junto al pozo y salió una mujer como a la hora sexta. Ahora aquí vamos a aprender algo. La hora sexta para los judíos eran las 12 del mediodía.
La hora tercera era las 9 de la mañana, ¿sí? Entonces podemos nosotros ver que ella salía exactamente cuando el sol estaba más caliente. Ahora, el primer resultado que produce tomar el agua de vida es que Jesucristo quita nuestra vergüenza. ¿Por qué? Ninguna otra mujer de Sicar salía a las 12 del mediodía para ir a recoger agua al pozo. ¿Por qué? Porque era costumbre salir temprano cuando el sol no estaba muy fuerte. Y las mujeres llevaban sus cántaros sobre sus hombros para ir y recoger el agua y llevarla de regreso a su casa. Pero esta mujer prefería salir a la hora de más calor porque estaba llena de vergüenza. Porque tenía en su vida una vergüenza tan profunda frente a la sociedad de que ella prefería que nadie estuviera en el pozo. Pareciera que era una locura que alguien estuviera ahí. Así que ese día, como todos los días, la mujer samaritana llega al pozo y seguramente se ruboriza. Seguramente su rostro se puso colorado cuando vio a un hombre que estaba allí. Ahora, déjenme decirles algo anticipadamente. Cuando nosotros no participamos de tomar el agua de vida, hay muchas cosas que nos afectan. Por ejemplo, la mujer samaritana estaba afectada por las divisiones raciales y culturales. Ella le dice a Jesús cuando él le pide agua, y tú siendo judío me pides a mí agua que soy mujer samaritana, porque tú sabes que judíos y samaritanos no nos llevamos. Cuando nosotros tenemos ausencia del agua de vida, nosotros tenemos diferencias con los demás. No me respondas, pero pregúntate a ti mismo. Esa semana que terminó, ¿peleaste con alguien? ¿Tuviste alguna división? ¿Hubo alguna diferencia en el tránsito? ¿Tuviste problemas en casa y te peleaste con tu papá o tu mamá? ¿Hubo alguna diferencia en el trabajo? Por favor, contéstense ustedes y comiencen a pensar realmente si el agua de vida está llenando mi vida para que no haya este tipo de circunstancias que estaban en la vida de la mujer. Además, cuando nosotros no participamos del agua de vida, hay una ausencia de piedad y hay indolencia de parte de nosotros. Lo explico de esta manera. Hay un hombre sediento junto al pozo. Ella no sabía que era Jesús en ese momento. Y hay un hombre que está junto al pozo que le dice: mujer, dame de beber. ¿Y qué es lo que le dice esta mujer samaritana? Pues primero, sácame la duda, ¿por qué me estás pidiendo agua? Es decir, somos indolentes a la necesidad humana cuando en nuestra vida no tenemos el agua de vida. Cuando miramos a nuestro prójimo padecer necesidades y sabemos que somos nosotros los indicados para actuar y no lo hacemos, pareciera que el agua de vida no está corriendo en nuestro interior. Somos indolentes y faltos de piedad a las necesidades de los demás. Se nos está poniendo un callo en el corazón muy serio cuando vemos las noticias y la gente pasando un accidente, un problema, los terremotos que hubieron el día de ayer. Y decimos, bueno, les tocó a ellos y nos tocó a nosotros ya hace varios años. Que miren ellos cómo salen. ¿Te das cuenta?
Esta es la radiografía de las personas que no tienen el agua de vida en su interior. Aquella mujer tenía orgullo y tenía soberbia. Y a pesar de que no tenía la razón, porque Jesucristo la confrontó después, y cuando en otro asunto teológico que no vamos a ver hoy, el Señor Jesucristo le dice: mira, nosotros los judíos sabemos a quienes adoramos, ustedes no saben a quién adoran. Jesús era muy radical en este sentido, ¿está bien? Ella no tenía la razón, pero sin embargo, ella estaba sobre aquello. Nuestro padre Jacob nos dejó este pozo, ¿y acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob? Ahora cierro este gran paréntesis que abrí, porque esto es lo que nos va a ayudar a nosotros a llevarnos el mensaje a nuestra vida. Porque si hay cosas que están afectando nuestra vida en esta mañana, el agua de vida lo puede solucionar. Le damos un aplauso al Señor. El agua de vida lo puede solucionar. Cualquier situación que nos esté afectando, Jesucristo lo puede cambiar cuando Él nos dé el agua que nosotros necesitamos. Así que lo primero, Jesucristo quita nuestra vergüenza. Aquella mujer había vivido con mucha vergüenza, ¿sí? Le dice el Señor Jesús: llámame a tu marido. ¿Cuántos se recuerdan de esa historia? ¿Y qué le dice la mujer? No tengo. ¿Tenía vergüenza esta mujer o no tenía? Claro, ella no quería mencionar el problema, porque haber fracasado en un matrimonio es doloroso. Haber fracasado en 2 matrimonios era difícil. Haber fracasado en 5 matrimonios, porque le dice el Señor Jesucristo: tiene razón, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. O sea, aquella mujer estaba cargada de una vergüenza tal que no quería que lo supiera nadie más, que ni nadie le hablara. Pero cuando Jesucristo, el agua de vida, viene a nosotros, nos quita la vergüenza de nuestro pasado, nos quita la vergüenza de nuestros pecados, nos quita la vergüenza de nuestras faltas y de nuestras malas decisiones y de cómo no dimos al blanco y cuántas veces le fallamos a Dios. Dios levanta esa vergüenza, porque dice la palabra del Señor en Isaías 53:6: mas Jehová cargó en él el agua de vida, en Jesucristo el pecado de todos nosotros. No sé cuántos se sienten agradecidos con Dios, porque si no fuera sus múltiples misericordias, decía el profeta Jeremías, ya hubiéramos sido consumidos. Si el apóstol Pablo dice que la paga del pecado es muerte, ¿cuántas veces habríamos que haber muerto por la consecuencia de nuestros pecados y nuestras faltas? Pero esta mañana nosotros podemos gozarnos con la mujer samaritana, porque el primer resultado que produce el tomar el agua de vida es que Jesucristo me quita mi vergüenza. Jesucristo levanta mi afrenta también. Y aquí yo me recuerdo, el pueblo de Israel, 40 años en vergüenza, viviendo en el desierto. Y el Señor le dice a Josué: hoy levanto la afrenta de mi pueblo, porque hoy van a pasar a la tierra prometida y van a conquistar, y los 40 años van a quedar en el olvido, porque ustedes son mi pueblo. Esta mañana está el Señor Jesucristo aquí para decirnos:
yo quiero levantar tu vergüenza y la afrenta que tienes y colocarte en una posición de honor. Nosotros fracasamos, son muchos nuestros errores y pecados, pero Él los quita y perdona. Entonces nosotros podemos ver a los demás a los ojos, como lo hizo esta mujer. Unos versículos después vemos a esta mujer caminando por el pueblo, diciéndole a hombres y mujeres lo que Jesucristo había hecho en ella. Una mujer que unos minutos antes estaba escondiéndose de la sociedad, ahora ha quitado la vergüenza de su corazón y ahora es libre, porque Jesucristo la hizo libre de la vergüenza. Amén. Amén. El segundo resultado, vamos más adelante, que produce tomar el agua de vida, porque este gran yo soy, Jesucristo, Él dice: el que de mí bebe no tendrá sed jamás. Por eso es que la mujer samaritana también, en esa su lógica, ese razonamiento, dice: si ya no me va a dar sed, ya no tengo que venir al pozo. Así que Jesús, Señor, que estás ahí sediento, dame de esa agua para que yo la pueda beber. O sea, aquí vemos lo profundo que eran las cicatrices y el trauma emocional que esta mujer tenía. Pero cuando el agua de vida viene a nosotros y nosotros la tomamos, trae otro resultado, aparte de quitar nuestra vergüenza, y es que abre nuestros ojos espirituales. Versículo 19. Le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. Más adelante, versículo 29. Venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Ahora miren, para poder identificar a una persona como profeta, o en este caso a Jesucristo como el Cristo, tenía que ser una persona o muy capacitada teológicamente, escrituralmente, conocer a cabalidad como un saduceo, un fariseo, y identificar a Jesús como el Cristo o como el Mesías, o se necesitaba la apertura de ojos espirituales que produce el agua de vida. Amén. El que nosotros identifiquemos a Jesús como un profeta y como Cristo, es que Dios en su oportunidad nos abrió nuestros ojos espirituales y vimos en Él a alguien más que un simple humano sediento a la par de un pozo. Amén. Hay varios personajes en la palabra del Señor que fueron abiertos sus ojos espirituales. Una mujer que le decían la Tsunamita, y es bien interesante que no se mencionan muchos nombres de mujeres, pero se menciona el lugar donde ellas vivían. Le dice a su esposo: ¿no será que ese hombre que nos visita, no será que él es un siervo de Dios? ¿Ah? Para eso necesitan estar abiertos nuestros ojos espirituales. Y en este caso, la mujer ya no miró a Jesús como el judío atrevido que le hablaba a una mujer, como al judío cansado que le pidió agua del pozo. Ahora la mujer samaritana cambia de perspectiva. Ahora ella mira un panorama completamente diferente, porque el agua de vida ha comenzado a saciar su sed, y ella entonces ve con ojos espirituales. ¿Estamos aquí?
A veces creemos que el problema, mujeres que están aquí casadas, es su marido. Ah, sí, escogí mal. Él es mi cruz. Todos los problemas, Él los ha ocasionado. A veces pensamos, jóvenes, que nuestros padres son el problema. Ya están grandes, ni siquiera pueden chatear. Están obsoletos, no me comprende. Y pensamos que los problemas son las personas, que es mi jefe, que son las personas que están cerca de nosotros, que no nos entienden. El apóstol Pablo dice en Efesios capítulo 6, nuestra lucha no es contra personas, sangre y carne, sino contra ¿qué? Potestades, contra principados, contra gobernadores de las tinieblas, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, Él nos aconseja tomar la armadura de Dios para poder resistir el día malo. Y habiendo acabado todo, ¿estar qué? Firmes. Eso es apertura de ojos espirituales. Cuando ya no peleamos con las personas que están cerca de nosotros, sino cuando ya entablamos una pelea en oración, en ayuno, en búsqueda de Dios, en donde el Señor se convierte en nuestro escudo, en nuestra ayuda frente a los problemas que normalmente nos vienen. Así que cuando nosotros tomamos el agua de vida, el gran yo soy, que es el agua de vida, que es Jesucristo, Él abre nuestros ojos espirituales. Ahora miren, decirle a Jesús en aquel tiempo, ¿no será que este es el Cristo?, podía ser blasfemia para la mayoría de judíos. Lo es hoy todavía, ¿sí? El pueblo de Israel, no muy pocos creen en Jesucristo como el Mesías prometido. ¿Está bien? Y lo mismo era en aquel entonces. Así que ver en un hombre que me dice todas aquellas cosas que yo he sido como el Mesías prometido, sin que me haga otro milagro. Escuchen esto, una señal más. Eso necesita apertura de ojos espirituales. Así que en esta mañana quisiéramos tener los ojos abiertos para que el Señor nos enseñara qué es realmente lo que nosotros tenemos que hacer con nuestra vida, cómo salir de los problemas que enfrentamos a diario, cómo poder librar la batalla que nosotros necesitamos librar en nuestro hogar. Yo creo que es una oferta tremenda y es gratis. Y dice Jesucristo, yo soy el agua de vida. El que en mí cree no tendrá sed jamás. Cuando nosotros tomamos de esa agua de vida, nuestra vida comienza a cambiar porque nuestros ojos se transforman, porque nuestros ojos cambian. Ese es un mensaje tal vez diferente al de la semana pasada, porque la semana pasada el Señor nos enfocó hacia lo alto, hacia lo eterno. Somos pasajeros, somos personas que venimos peregrinos, dice la Biblia, en esta tierra. Y nos enfocamos en lo eterno y gracias, Señor, porque hacia allá vamos. Pero el mensaje de hoy es un mensaje más a lo que nosotros vivimos aquí. El gran yo soy nos dice, para los problemas de tu vida, yo soy el agua de vida. Y el tercer resultado que produce tomar el agua de vida es que Jesucristo, el agua de vida, transforma nuestra identidad. Él cambia
lo que éramos y nos hace mejores. Él nos sube de nivel a lo que nosotros pensábamos que estábamos o que éramos. La palabra del Señor dice en el versículo 39, y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en Jesús, creyeron en Él por la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho.